verdad que es una bendición verlos, hermanos, aunque sea de esta manera. Y bueno, continuamos. Ya hemos avanzado en el capítulo 1 de esta carta de Pedro. Sabemos que Pedro ha escrito esta carta a hermanos, a cristianos que están sufriendo mucha persecución. Les ha tocado nacer y vivir, como hemos dicho, en un tiempo y en un lugar donde había mucha hostilidad con todo aquel que se identificara como un seguidor de Cristo. Esta carta, como ya dije, es dirigida a creyentes, aquellos que, como hemos leído, Dios en su misericordia, por el obrar de su Espíritu Santo, los ha hecho renacer espiritualmente. Y bueno, para entrar mejor en contexto hoy, les pido que busquen 1 Pedro, y si bien nuestros versículos de estudio en esta mañana van a ser el 10 al 12, vamos a leer desde el 3 para poder recordar la idea que venimos siguiendo, hermanos. Así que les pido que lo busquen. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Oremos, hermanos. Señor, queremos darte muchas gracias por todo lo que ya has hecho por nosotros, por medio del Señor Jesucristo. Señor, has derramado sobre nuestras vidas un amor tan abundante, nos has llamado, nos has justificado, nos has salvado y nos has regalado, Señor, este maravilloso don de la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, pedimos que Él trabaje en nuestra vida, nos ayude para que en esta mañana tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Pedimos todo esto en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Lo que nos toca ver hoy a partir del versículo 10, donde el apóstol Pedro se refiere a esta salvación profetizada, anunciada en el Antiguo Testamento. Bueno, lo que Pedro empieza a hacer en esta parte es justamente conectar la enseñanza de la salvación con las profecías del Antiguo Testamento. Como ya dije, nos habla de una salvación anunciada por los profetas. ¿Y a qué profeta se está refiriendo? Porque no da nombres él. Bueno, si bien no nos lo dice, seguramente que Pedro está teniendo en mente a todos los profetas.
desde el principio, desde Moisés hasta Malaquías. Porque cuando vemos lo que el Espíritu Santo movió a estos hermanos, a estas personas, a estos profetas, a decir, a hacer, vemos que todos ellos por medio del Espíritu Santo enseñaban de una u otra manera sobre esta gracia de la salvación que habría de venir. Y Pedro nos deja en claro acá que ellos, los profetas, no entendían todo lo que estaban profetizando, por eso nos dice que tuvieron que hacer un trabajo, tuvieron que investigar con cuidado, con esmero, con diligencia, y también ellos eran ya conscientes de que no iban a ver el cumplimiento de estas cosas que ellos mismos estaban anunciando. Y saben, mientras digo esto, pensemos un ejemplo claro, es el de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, y si bien ya él, movido por el Espíritu Santo, había dicho respecto del Señor Jesucristo, que Él era el Cordero de Dios, enviado por Dios para cargar con nuestros pecados, cuando luego Juan es apresado, él, aunque había profetizado otras cosas, manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el Mesías? Él reflexionaba, él pensaba en esto que Dios le había dado a decir, pero él reflexionaba y pensaba si sería ya el tiempo, si sería ya la persona. Es un buen ejemplo, Juan, de este trabajo, de esta investigación, de este esfuerzo que ellos hacían por llegar a comprender, a saber qué tiempo, qué persona cumplía con las características de aquel que vendría y sería el Salvador. Así que el Espíritu Santo durante todo el Antiguo Testamento inspiró a estos profetas, el mismo Espíritu Santo inspiró a los apóstoles que, como ya hemos visto, fueron designados por Cristo mismo para que ellos, teniendo ahora toda la revelación consumada, terminada del Evangelio, bueno, hicieron de esto el mensaje central de su predicación. Y fue el mismo Espíritu Santo que no solo los inspiró, sino que los revistió de su poder para que ellos hablaran el mensaje de la predicación, el mensaje del Evangelio, y no sonara o no fuese un mensaje en palabras de hombres, sino palabras de Dios por medio de la cual nosotros hoy entendemos y sabemos que es como Dios llama a arrepentimiento y vida al pecador, ¿no? Hubo distintas etapas, distintos hechos que fueron dando forma a este plan de salvación del Señor, que fue ideado, como sabemos por la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Acompáñenme un momento, por favor, como ejemplo al profeta Isaías. Él dio varios detalles acerca de esta salvación futura, esta gracia de la salvación. Isaías capítulo 7, vamos a leer solo un versículo ahí como para ver cómo el Señor iba armando o iba aclarando, iba revelando progresivamente su plan de redención. Dice Isaías 7, versículo 14, perdón. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Vamos al capítulo 9, versículo 6. Dice, por cuanto este pueblo ha rehusado, perdón, 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, muchos siglos antes, unos 7 siglos antes de que viniera Jesús, este profeta había recibido revelación de parte de Dios de que en un día fijado, ya establecido por Dios, iba a llegar a este mundo un bebé muy especial. Y como Dios ya lo había prometido, ese niño que iba a nacer de esa virgen sería el Mesías, el elegido, el enviado por Dios para hacer algo muy específico. Este hombre que vendría
sería llamado príncipe de paz. Él vendía, y ese príncipe con mayúscula, y esa paz con mayúscula, porque este hombre vendía a traer verdadera paz al mundo, iba a traer orden y justicia, iba a hacer que todas aquellas cosas que están mal, que están torcidas, sean corregidas, sean enderezadas por medio de su vida, por medio de su liderazgo, por medio de todo lo que él iba a hacer, iba a enseñar. Así que el pueblo de Dios estaba esperando el cumplimiento, el tiempo de la llegada de esta persona, de este hombre que sería un rey, un líder como ningún otro. Pero según lo que leímos recién en el versículo 6 del capítulo 9, si prestamos atención a todos estos nombres, nos damos cuenta de que este que venía era más que un hombre, porque estos nombres son los nombres de Dios mismo, lo que vemos. Dice, consejero admirable, Dios fuerte, o Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Así que por eso sabemos que la naturaleza de este bebé, de este hombre que venía, era tanto humana como divina. Y es eso lo que hizo posible que Jesús viviera como vivió y que hiciera todas las cosas como Dios le había pedido hacerlo. Avancemos al capítulo 11, este es el último ejemplo que quiero poner. Dice el versículo 1, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así que también el profeta Isaías ahí nos da muchas señales, muchas características de cómo sería el ministerio de este Mesías, de este enviado por Dios. También a Isaías Dios le reveló mucho, con un detalle asombroso, mucho de lo que tendría que ver con los padecimientos, el sufrimiento y muerte del Mesías. Después, si ustedes quieren leerlo, ahí en el capítulo 52 y 53 de Isaías, hay detalles realmente asombrosos. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, verso 2, nos dice exactamente, él recibió la revelación exactamente de dónde iban a nacer el Salvador, el Mesías, en Belén. Impresionante, ¿no? Impresionante cómo personas en distintas épocas y distintos lugares, inspiradas por Dios todas ellas, a lo largo de siglos y siglos de la historia, fueron dando detalles, hablando y trayendo claridad a este plan de redención que, como ya dije, había sido puesto en marcha, había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Un plan que se iba desarrollando, que se iba aclarando. Y pensaba, vieron cómo a la mañana el sol que se levanta, el sol que sube, va iluminándolo todo y va disipando toda la oscuridad de la noche. Bueno, de la misma manera, el Señor, así pacientemente, a lo largo de mucho tiempo, anunciaba la llegada de aquel que es aquella luz verdadera, aquel que es la luz que alumbra a todo hombre. Así se lo reveló Dios también a Isaías en el capítulo 9, donde estuvimos, en el verso 2, dice, aunque la gente vive en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que viven en tiniebla. Y siglos después, un hombre único, un hombre excepcional, llamado Jesús, diría, y podemos verlo esto en Juan 8:12, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Hermanos, meditaban estas cosas, qué maravilla poder reflexionar en el obrar de Dios, en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Primero, encarnarse
venir a estar en medio nuestro. La palabra de Dios dice que Él habitó entre nosotros, Él vino a vivir entre nosotros. Y cuando uno piensa en estas cosas, uno se da cuenta de que, bueno, la idea de venir a vivir con nosotros nos da una idea de esa intimidad que Él vino a tener, de esa cercanía especial que Él quiso tener. Si bien Él podría haber venido de distintas maneras, podría haberse presentado de distintas formas, pero Él eligió tomar nuestra forma, hacerse como nosotros. Y Él vino a vivir con nosotros, a enfrentar, hermanos, hermanas queridos, las mismas cosas que nosotros padecemos. Él vino a conocer de cerca aquellas cosas por las cuales sufrimos tanto. Él vino a ver lo que hace la enfermedad, lo que hace la falta de bienes, o sea, la escasez. Él vino a conocer todas las cosas, nuestras luchas, y también vio de cerca nuestros fracasos espirituales, porque Él vio lo que es nuestra lucha contra nuestro principal mal, contra el pecado, aunque Él nunca pecó. Así que Él vino y no estuvo de visita en este mundo, no, Él vino y durante todos estos años que Él vivió como hombre, incluso los años que Él desarrolló de ministerio, Él estuvo cerca, muy cerca, de las personas a quienes Él había venido a representar, muy cerca de toda la humanidad por extensión. Por eso el autor de Hebreos escribe en el capítulo 4 versículos 15 y 16, pues nuestro sumo sacerdote Jesús puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Hermanos, cuán agradecido podemos estar, porque muchas veces entre nosotros a lo mejor no nos comprendemos tanto como quisiéramos, a ver, nos esforzamos, pero no llegamos muchas veces a suplir ciertas necesidades, pero Dios sí, Dios nos comprende y Dios suple, y Dios sabe cómo tratar con cada una de nuestras necesidades. Y nosotros podemos acercarnos con confianza a Él, porque Él nos comprende, porque Él nos conoce. Y todas estas cosas, hermano, todo esto que vengo leyendo, justamente se escribió para que nosotros estuviésemos afirmando nuestra fe, afirmando esta esperanza y creyendo en el Hijo de Dios, y por tanto creyendo en todo lo que Dios ha dicho. Bueno, volviendo a nuestro texto de Pedro, hemos visto que Pedro nos dice que estos profetas recibían la revelación de Dios y ellos sabían que no era para su tiempo, no era algo que ellos iban a ver cumplido, pero ellos sabían que tenían que hacer un trabajo. Esto es importante, ellos como profetas recibían la palabra del Señor y su trabajo, su oficio era investigar. Por eso dice que diligentemente inquirieron, investigaron, averiguaron con mucho cuidado para determinar cuál era el significado de la palabra de Dios. Y como nos dice el mismo texto, no lo hacían en sus propias fuerzas, porque dice que el mismo Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, les ayudaba, les guiaba en esta tarea. Ellos hicieron todo esto con mucho cuidado porque ellos saben que estas palabras tienen que ver nada más y nada menos que con la salvación del hombre. Y bueno, acerca de esta salvación es que ellos querían saber, deseaban, y no solo lo deseaban, sino que trabajaban arduamente, sacrificialmente, para saber todo lo más posible. Nosotros somos cristianos ahora y tenemos también un gran privilegio. Tenemos todo revelado, no muchos, todo tenemos revelado ya, y también tenemos un trabajo que hacer. Ahora nosotros, ya con lo que sabemos de la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, sabemos a qué vino Jesús, sabemos de su propósito, necesitábamos un mediador entre nosotros y Dios, eso es lo que Dios nos envió, alguien que nos represente, alguien que nos pueda acercar a Dios. Nosotros hoy disfrutamos de una relación con esa
persona maravillosa del Señor Jesucristo, aquel que nosotros reconocemos que es el más digno de ser conocido por todos, de ser conocido, de ser escuchado y de ser seguido. Y la pregunta, hermanos, aquí que podríamos hacerlo para aplicación en nuestras vidas, es, tomando el ejemplo de estos profetas que tenían un oficio determinado por Dios, una tarea específica, nosotros ahora como cristianos también tenemos una parte que hacer, tenemos algo que hacer, y mirándolos a ellos podríamos preguntarnos, hermano, cuán dedicado estamos en saber más, en averiguar más, en conocer más acerca de nuestro Salvador y acerca de lo que implica nuestra salvación. Y no solo nos toca averiguarlo, verlo, sino también perseverar en hacer lo que como cristianos nosotros debemos hacer. Y una de esas cosas esenciales, individualmente como creyentes, como iglesia, es también la tarea de predicar a otros esta verdad que hemos conocido, que sabemos que es lo único que verdaderamente puede hacer libres de condenación a las personas. Las personas todas necesitan conocer y confiar en lo que Dios ha hecho para salvarles. Los creyentes del Antiguo Testamento vivieron según esta esperanza. Vivieron según esta esperanza. Ellos fueron salvos por fe en Dios, basándose en el hecho que ellos conocían, sabían de que el Mesías que vendría, él iba a cargar con todo el juicio de parte de Dios por sus pecados. Así Dios se lo reveló específicamente a Isaías en el capítulo 53, versos 4 y 6. Pero Dios siempre estuvo ofreciendo, por gracia, el perdón de los pecados a todos los que se arrepentían y creían. Así que, si lo pensamos así, hermanos, en el Antiguo Testamento, ellos fueron salvos por una gracia futura, por lo que simbolizaba, por lo que hacia donde apuntaban aquellas ofrendas y sacrificios. Así que ellos miraban hacia el futuro y habían puesto su confianza, su fe en Dios de esta manera. Y nosotros en el Nuevo Testamento somos salvos y obtenemos perdón por una gracia pasada, ¿no? Porque la cruz de Cristo, aquella en la que meditamos, en lo que reflexionamos habitualmente, es donde se consumó la obra de redención. En el verso 10 de nuestro texto dice acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos y las glorias que le seguirían. Así que los profetas inspirados por Dios anunciaron en este orden, primero que Cristo tendría que padecer, tendría que sufrir antes de las glorias que vendrían. Cristo tendría que sufrir. Y esto es cumplimiento también de lo predicho, de lo anunciado en muchos salmos y por los profetas. Solo por poner un ejemplo, el Salmo 22:7 dice: los que me ven se burlan de mí, me hacen mueca, sacuden la cabeza y dicen: este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve, que venga el Señor a librarlo, ya que en él se complacía. Y si recordamos el momento en que el Señor Jesucristo está crucificado, se cumplen estas palabras del Salmo 22:7, porque la gente, los sacerdotes y las personas que estaban ahí, mirándolo a él con desprecio, con menosprecio, le hacían burla, decían que venga Dios a bajarlo, que venga Dios a rescatarlo. Pero todo esto estaba preanunciado, y por muchos textos sabemos que Cristo no solo va a sufrir, como estamos viendo, el menosprecio, la burla, sino, como lo describe con detalle el profeta Isaías, Cristo va a tener que soportar castigos, sometimientos muy crueles, hermanos, muy crueles, terribles. No podemos llegar a imaginarnos cuán profundo, cuán agudos fueron los padecimientos, el dolor del Señor Jesucristo en manos de los judíos, en manos de los romanos, de esos soldados
esos soldados del Pretorio que, como bien sabemos, esta guardia, que era una guardia de élite, eran personas que no tenían ninguna conciencia moral por sus actos, así que eran casi animales en su trato, eran terriblemente crueles. Y no solo esto va a tener que soportar el Señor Jesucristo, sino que va a tener que hacer frente a la misma ira de Dios cuando Él carga con nuestros pecados. Así que Pedro nos habla en nuestro texto de sufrimientos y usa plural justamente para ayudarnos a reflexionar y meditar hasta qué punto iban a llegar estos padecimientos, el dolor, la pena que Jesús va a soportar y la ira de Dios para poder pagar ante Dios aquella deuda moral por nuestros pecados. Pero Pedro no queda ahí porque Pedro contrasta inmediatamente y también lo hace en plural, aquellas glorias. También habla en plural de aquellas glorias que vendrían después de estos padecimientos del Señor. ¿Y cuál es gloria? La gloria de su resurrección, la gloria del momento en que Él asciende hacia el cielo, la gloria que tendrá el Señor Jesucristo cuando Él regrese otra vez a la tierra. Y pero al hablar de estos sufrimientos y de las glorias que vienen, lo que está haciendo es resumir el mensaje del Evangelio que empezó a predicarse en su tiempo. Y, hermano, es importante destacar que Pedro de esta manera también está dándonos una imagen clara de la unidad de las Escrituras, de aquella relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que nosotros comprendamos cómo Dios ha venido obrando y ha venido desarrollando su plan de redención. Hay personas que creen que el Antiguo Testamento no debe ser tomado en cuenta, no debe ser tenido en cuenta en este tiempo, porque ellos dicen que ahí hay un Dios malo, un Dios que castiga. En cambio, en el Nuevo Testamento hay un Dios que perdona, un Dios de amor. Bueno, esto se conoce como la herejía de Marción. Y si bien este pensamiento, esta doctrina, empezó allá por el siglo segundo de nuestra historia, es algo que está todavía arraigado en muchos. Jesús mismo dijo, yo no vine a anular el antiguo pacto, no vine a anular el Antiguo Testamento, sino había venido a cumplirlo y a cumplirlo perfectamente. Ahora dice el verso 12, a ellos, a los profetas, les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, ya hemos hablado de esto, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Y miren esto, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Hermano, nos vamos a tomar un momento para reflexionar en esto. El Espíritu Santo inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento, inspiró a los apóstoles. Hoy en día, quienes predicamos la palabra de Dios, no tenemos esa inspiración, sino lo que tenemos es la guía del Espíritu Santo para poder hablar de esta gracia que Dios ofrece, esta gracia de la salvación. Pero quiero destacar el hecho, hermanos, de que Pedro nos dice que estas cosas concernientes a nuestra redención, a nuestra salvación, son las cosas que los ángeles anhelan mirar. Y hay muchas ideas y doctrinas sobre ángeles y el rol que ellos tienen. Por lo que tenemos en la Biblia, sabemos que los ángeles son seres espirituales, santos, completamente santos, superiores a nosotros porque tienen de parte de Dios cierto poder dado, son seres inteligentes, con voluntad, con sentimientos, son criaturas de Dios en un estado incorruptible y son inmortales también, pero a la vez no son omnipotentes, ni omniscientes, ni omnipresentes como Dios lo es. Así que ellos, con ese poder dado por Dios, no pueden hacer lo que quieren, sino que ellos, esto es importante, están al servicio de Dios. O sea, ellos reciben órdenes únicamente de Dios. Eso es lo que la Biblia
nos enseña. Por lo que la Biblia también nos enseña, sabemos que los ángeles son parte del plan de redención del Señor, aparecen desde el principio, ahí en la caída de Adán, pueden verlo en Génesis 3:24. A lo largo de los siglos han tenido distintas participaciones y puntualmente estuvieron y anunciaron la llegada, recordarán, de Jesús, el nacimiento de Jesús. Estuvieron en el momento en que él fue probado, ¿recuerdan? Ahí en el desierto. Estuvieron con él a los pies, ahí en su tumba, cuando el Señor Jesucristo resucitó, cuando él ascendió. Y ahora ellos sirven a Dios ministrándonos a nosotros, ministrándonos a los creyentes. Eso es lo que podemos encontrar en el capítulo 1, verso 14 del libro de los Hebreos. Lucas 15:10 dice que los ángeles se alegran y alaban a Dios siempre que Él salva a un pecador. En el Evangelio de Mateo 24:31 se nos dice que ahí los ángeles van a ser enviados por Dios para que reúnan a todos los elegidos en el día del juicio. Y Pedro, hermano, nos está diciendo que estos seres, estos ángeles, se sienten atraídos, están fascinados con lo que Dios está haciendo en todo el desarrollo de su plan de salvación, en todo el desarrollo de lo que la redención implica, porque estos seres tienen un conocimiento de la salvación del hombre que es de alguna manera incompleto para ellos. Por eso están así expectantes. Son cosas que anhelan mirar ellos. Y es sorprendente, hermano, porque estas criaturas, los ángeles, están fascinados con lo que Dios está haciendo. Y sin embargo, ¿cuántas personas son indiferentes a Dios? Niegan de distintas formas la existencia de Dios, la existencia de lo que Él ha hecho, o sea, la realidad de lo que Él ha hecho. Y seguramente muchos lo hacen así porque piensan que negando estas cosas no tienen responsabilidad ante Dios. Pero vemos que Pedro resalta este hecho de que los ángeles anhelan ver el obrar de Dios. Y saben, la palabra original que se usó para expresar esta idea es la idea de alguien que con mucha pasión, entre una multitud, es como si se parara en puntita de pies, ¿no? Y estirar el cuello para poder ver un poco más de lo que está pasando ahí adelante. Bueno, esa es la expectativa, así están interesados los ángeles, porque ellos han sido testigos desde el principio de lo que Dios viene haciendo, y son testigos hasta hoy, lo van a hacer hasta el fin, cuando Dios reúna en Cristo todas las cosas, y están expectantes, y miran todas estas cosas porque desean alabar a Dios y desean glorificarle más y más. Hay ángeles que se rebelaron al principio contra Dios siguiendo a Satanás. Esos ángeles están condenados. Cristo no murió por ellos. No, ellos no van a poder experimentar la redención, la salvación, por su desobediencia, por su rebelión contra Dios. Los ángeles que no pecaron contra Dios, aquellos que permanecen en un estado de santidad y gloria, tampoco pueden experimentar. Ellos no saben por sí mismos lo que para nosotros es la redención, pero ellos tienen fascinación, ellos están realmente apasionados viendo lo que, toda la obra de Dios. Hermanos, Pedro nos está animando a estos creyentes, por extensión a nosotros, a que nosotros podamos reflexionar en todas estas cosas. Y desde que hemos empezado esta carta, Pedro está haciendo un especial hincapié para animar, para fortalecer a estos hermanos que están sufriendo a causa de su fe, los está llevando a meditar, a reflexionar en todas las bendiciones que recibimos por misericordia de Dios, desde, bueno, obviamente su salvación, pero también esa gracia de su presencia para con nosotros, la bendición de saber que hay una herencia reservada para aquellos que creímos,
una herencia que no puede ser robada, no puede ser dañada, no puede ser alterada, no la podemos perder. Miren, hermano, todas estas cosas permanentemente deberíamos estar recordándolas a nosotros mismos. Hay una tendencia, lamentablemente hay una tendencia en todos nosotros, y es algo que en muchas partes de la Biblia hay muchos salmos que hablan acerca de esta tendencia. ¿Y saben cuál es? Bueno, la tendencia de olvidarnos de Dios, de olvidarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. El Salmo 103, versículo 1 y 2, ahí el salmista de alguna manera grafica muy claramente esta tendencia que tenemos todos, y el salmista se está hablando a sí mismo. Esto es algo que hacemos permanentemente. Ahora mismo, mientras yo estoy hablando, ustedes también se están hablando a sí mismos. Y esa comunicación es importante y debe ser guiada. Por eso el salmista dice en estos versículos: bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y no olviden ninguno de sus beneficios. Y el problema es que muchas cosas de esta vida, buenas en sí mismas, muchas veces opacan o compiten con Dios. Nosotros no siempre nos damos cuenta. Por eso es que vale la pena, hermanos, y este es el propósito de poder compartir estas enseñanzas de esta carta. Vale la pena, hermanos, que nosotros miremos, veamos en cada una de nuestras vidas cómo estamos viviendo, en qué estamos sembrando, en qué estamos invirtiendo en nuestras vidas. Porque sabemos, la misma palabra de Dios nos habla de esto, que hay una ley. Y es que al final en nuestra vida vamos a cosechar aquello en que estamos sembrando en nuestra vida. Somos conscientes, hermanos, de esto, somos conscientes de que todas las cosas llevan a determinados resultados, y una cosa que no debemos olvidar es que aquello que cosechamos siempre es mucho más abundante que lo que sembramos, ¿sí? Cualquier ejemplo que ponga de maíz, de trigo, de un zapallo, nosotros sembramos una sola semilla y cosechamos mucho de eso. Entonces vale la pena esforzarnos con la ayuda de Dios y dejar que la palabra de Dios sea quien nos confronte, quien nos guíe, quien nos corrija, y así vamos a ir madurando, hermanos y hermanas, vamos a ir creciendo, y al final llevaremos fruto, daremos fruto en nuestras vidas para la gloria de Dios. Jesús, hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice: ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Hermanos, queridos, todos, no importa los años que llevemos caminando con el Señor, todos debemos luchar para no olvidarnos de los beneficios de nuestra salvación, de los beneficios que hemos recibido de parte del Señor. Y como pasa en todos los ámbitos de la vida, los beneficios que podamos tener siempre conllevan una cierta responsabilidad. Siempre con los beneficios llega la responsabilidad. Y si nosotros hacemos nuestra parte, como estamos viendo que los profetas lo hicieron, hermano, así el Señor nos va a bendecir. Hace un momento cité el Salmo 103, y en el mismo Salmo, en el versículo 17 y 18, habla acerca de este principio espiritual. Dice: el Señor es eternamente misericordioso. Él les hace justicia a quienes le honran, y también a sus hijos y sus descendientes. Miren, hermanos, o sea, lo que nosotros hagamos, las decisiones que nosotros tomemos, en lo que nosotros estemos sembrando, no solamente leemos que está afectándonos a nosotros, dice que acá hay promesas de bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, los que ya somos padres. ¿Qué otra cosa más anhelamos? ¿Qué otra cosa más queremos que ser fieles en dejar un legado de fe
a nuestros hijos, a nuestros nietos. El Señor el Señor promete bendecir nuestros esfuerzos en darle honra a Él. Dice el verso 18, a quienes cumplen con su pacto y no se olvidan de sus mandamientos, sino que los ponen en práctica. Hermanos, en la vida cristiana no hay atajos, no hay fórmulas mágicas, más allá de lo que por ahí se escucha y muchos enseñan. El ser cristiano no nos hace acreedores de alguna cosa como una especie de lámpara de Aladino en donde nosotros cada vez que necesitamos algo la frotamos y ahí sale Dios y cumple todos nuestros deseos y nosotros no tenemos nada que hacer al respecto, solamente estamos para recibir. No, no funciona así. Dios bendice nuestra obediencia, porque Dios es honrado así. Y de esta manera es que el reino de Dios crece y nosotros de esa manera estamos llevando un mensaje a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras, a través de todo lo que hacemos. Hermanos, esto tiene que ser una palabra de ánimo para nosotros. Si lo estamos haciendo, sigámonos esforzando. Y si todavía no nos habíamos dado cuenta de esto, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que comprender que lo que Dios requiere de nosotros, ahora si ya hemos sido alcanzados por el beneficio de la salvación, es recordar esos beneficios y hacer la parte que nos toca. Los profetas recibieron revelación de Dios, ellos hicieron su trabajo y nosotros hemos sido bendecidos con eso. Ahora nosotros como cristianos tenemos que perseverar en hacer lo que como cristianos Dios nos llama a hacer y ser. Saben, el diccionario, estoy usando mucho esta palabra perseverar porque pretendo que sea de parte del Señor algo que realmente nos quede claro en este día. Hermanos, el diccionario define perseverar como mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Mantenerse firme, constante. Los profetas inquirieron, trabajaron, investigaron, hicieron su trabajo. Aquel hombre fiel, la mujer fiel, el joven fiel, entiende cuál es su tarea. Sabe, entiende el valor del Evangelio y también ve la necesidad de permanecer fiel en defender la verdad, en transmitirla fielmente, de compartirla con otros. Pero no queda ahí la cosa porque también el hombre fiel reconoce, entiende que la tarea no es sencilla, que no es algo fácil, que seguir a Cristo, servir a Dios, implica muchas privaciones y también sufrimientos, hermanos. Si ya somos cristianos, tenemos que reconocer y saber que así que al igual como con Cristo, bueno, primero nosotros en este mundo seguramente vamos a tener que pasar por aflicciones, por sufrimiento, antes de que podamos disfrutar de aquellas glorias que nos esperan, hermanos. Así que nosotros tenemos que estar abocados en conocer bien a nuestro Dios y su voluntad para con nosotros. Y ese conocer, ese saber debería estar llevándonos a un mejor entendimiento, un entendimiento más claro acerca de nuestro sufrimiento en esta vida, y reconocer que alimentar esta nueva naturaleza, obedecer a Dios, es algo sacrificial, y como ya dije, va a haber privaciones, vamos a tener que muchas veces renunciar a cosas que no son malas a veces en sí mismas, incluso son cosas detrás de las cuales la gente de nuestra sociedad, la gente del mundo corre para alcanzarlo. Bueno, nosotros, con la ayuda de Dios, con la guía de Dios, estamos viendo en la palabra de Dios por medio de esta serie, hermanos, cómo vamos a vivir ahora. Aquellos que nos esforzamos por ser fieles, sabemos que la tarea no es fácil, que hay dificultades. Tenemos muchas cosas por las cuales tenemos que esforzarnos, Si uno mira la vida y el ministerio del Señor Jesucristo,
Él vino a enseñar cosas y a hacer cosas que no encajaban en su tiempo y no encajan tampoco en el nuestro, por los prejuicios que las personas tienen, por las expectativas que hay o por lo que se piensa de la vida, ¿no? Y a nosotros, por tanto, también nos espera cierta oposición. Pero, hermanos, esto tiene que ser de ánimo, el recordar, el saber de que Dios no es indiferente, no ignora nuestro sufrimiento, todo lo contrario, todo lo contrario. Dios sabe eh, que no es nada fácil vivir según lo que Él espera de nosotros, pero lo que Él espera, hermano, es que asidos de su guía, de su poder, nosotros en momentos así, en momentos de dificultad, de prueba, de desánimo también, de confusión, no nos apartemos de Él. Yo sé que hay muchas cosas que nos decepcionan, muchas cosas que nos frustran, pero nosotros no podemos alejarnos de Dios, no podemos alejarnos de la iglesia del Señor, porque ciertas cosas nos decepcionen o nos frustren. Porque nosotros tenemos que meditar en que este privilegio de la salvación también conlleva de nuestra parte ciertas responsabilidades y no son opcionales. Debemos nosotros esforzarnos en ser fieles, en corresponder el amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, su sacrificio tan grande hecho por medio del Señor Jesucristo que dio su vida. Él enfrentó la ira de Dios por nosotros y ahora nosotros podemos tener paz con Dios. Pero esa libertad que nos ha sido dada del pecado no debe ser una excusa para que nosotros vivamos entonces como queramos y vivamos según nuestros propios planes, nuestras expectativas o comodidades, como dije hace un par de domingos atrás. Hermanos, muchos de nosotros sabemos por experiencia propia que aún peleando esta buena, peleando bien esta batalla por la fe, muchas veces nos sentimos cansados y agobiados, incluso muchas veces nos desanimamos. Y ya lo he dicho otras veces y lo reitero, Dios no se enoja con sus hijos, no se enoja con nosotros cuando nuestro cansancio viene de estar luchando. Al contrario, eh, Dios nos comprende y Dios nos alienta y Dios nos da de su fuerza para seguir adelante, pero justamente Dios hace todo esto porque Él espera, hermanos, Él espera que nosotros continuemos haciendo todo el bien que podamos. Recordémonos a nosotros mismos una y otra vez que si ya hemos sido alcanzados por esta gracia de la salvación, nuestro problema principal en la vida ya está resuelto. O sea, si nosotros miramos nuestra relación con Dios, al final es todo en nuestra vida y ya nosotros tenemos evidencia de su obrar en nosotros, nos reconocemos, sabemos que somos hijos de Dios, nosotros tenemos resuelto el problema más grande de la existencia del ser humano. No tenemos nada que arreglar, no ha quedado ninguna cuenta pendiente, no hay nada más que hacer. Ahora, sabiendo esto y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que mirar, tenemos que sobrellevar el sufrimiento y las pruebas de una manera o con un enfoque muy diferente. Y saber y recordar que Jesús nos prometió, perdón, no nos prometió que no íbamos a sufrir en este mundo. Lo que Él prometió es estar con nosotros en medio de lo que sea que nos toque pasar. Y él nos acompaña y está con nosotros en medio de las circunstancias más difíciles y por medio de su carta, Pedro animaba a estos creyentes y nos quiere el Señor animar ahora a nosotros para que en medio de lo que sea que estemos pasando, no perdamos el gozo y la seguridad, reconociendo y recordando que Dios es fiel a todo lo que nos ha prometido y debemos perseverar. Así que el joven fiel, el hombre fiel, la mujer fiel, saben lo que tienen que hacer, saben que la tarea no es fácil y de todas formas, están dispuestos a perseverar en lo que Dios nos ha llamado a hacer y a hacer.
Ahora, insisto, nosotros no podemos sostener, por más fuerza de voluntad que tengamos y por más deseos bien intencionados, nosotros no podemos sostener la lucha con el pecado, luchar contra las tentaciones, soportar o aceptar el sufrimiento y perseverar. Todo esto en nuestra propia fuerza. Es imposible. Tenemos que aprender a depender de su fuerza. Pablo le habló de esto a Timoteo en su segunda carta, y en el versículo 2 del capítulo 2 le dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. O sea que la idea es de nutrirnos, de tomar constantemente, permanentemente de la fuerza de otro, y es la fuerza que proviene del mismo Señor Jesucristo. Y después, si pueden leer los versículos que siguen del capítulo 2 de 2 Timoteo, Pablo usa tres ejemplos, tres metáforas para graficar, para ilustrar esta idea de lo que significa tener fe, depender de Dios y esforzarse en la gracia del Señor, tomar de sus fuerzas. Y habla de un soldado, habla de un atleta y habla de un agricultor. Y todos sabemos que ninguna de esas actividades son fáciles, requieren muchas cosas, y Pedro dice que si nosotros hacemos nuestra parte, cumplimos con nuestra parte, el soldado, el atleta, el agricultor reciben sus recompensas. Así que, amados hermanos, estamos viendo que los profetas hicieron su parte, ellos usaron de su tiempo, de sus capacidades, se esforzaron para beneficio de otros, ellos sabían que no era para sí mismos todo lo que hacían, y ahora nosotros tenemos, gracias a su trabajo, a su fidelidad, nosotros hemos sido beneficiados con todo eso, porque tenemos toda la escritura, tenemos toda la revelación de Dios a nuestro alcance. Y nosotros como cristianos tenemos una tarea en la que tenemos que perseverar. Yo creo que algunos de ustedes quizás hoy estén empezando a darse cuenta de que Dios te ha llamado, porque Dios nos ha llamado a todos. Quizás ya lo sabías, y espero que por medio de esta palabra el Señor te ayude a considerar realmente tu respuesta ante ese llamado de Dios, recordando que las cosas no son fáciles, y rechazando o evitando esa tentación también con la que tenemos que lidiar, que nos puede llevar a no querer comprometernos para, bueno, no tener que cumplir con estas cosas. Bueno, nos toca cumplir, hacer lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, predicar el Evangelio. Queremos ser una iglesia bíblica, y si nos estamos basando en la palabra de Dios, el mandato del Señor es que prediquemos el Evangelio no solo en nuestra familia, primeramente, en nuestro contexto, en nuestro trabajo, en el colegio, en nuestra sociedad, sino que nos esforcemos, tomemos esta gracia disponible en Cristo para poder llegar aún hasta el fin de la tierra. Yo sé que eso suena demasiado grande quizás, pero nosotros disponemos, o Dios nos puede dar de todo lo que necesitamos, tanto para prepararnos para ir como para apoyar a aquellos que vayan hasta distintos lugares del mundo a llevar el mensaje del Evangelio. Eso es lo que queremos hacer como una iglesia bíblica. Así que, hermanos, les animo a que sigamos esforzándonos, o que comencemos a esforzarnos, porque vale la pena, y habrá una recompensa de parte del Señor, pero primero para eso tenemos que luchar, tenemos que sembrar, tenemos que esforzarnos, y hacerlo recordando y meditando a diario en la paz que disfrutamos para con Dios, una paz que hemos conseguido no porque nosotros seamos mejores que otros, sino porque Jesús hizo todo lo necesario para que nosotros seamos perdonados y tengamos esta relación con Dios y la vida eterna. Amén, hermanos. Pido que tengamos un momento de oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos lo que esperas de nosotros, y
pido, Señor, que nos des entendimiento para poder aplicar todo esto a nuestras vidas, que cada uno de nosotros, como tu hijo o tu hija, podamos responder a ese llamado que tú nos has hecho por medio del Evangelio, Señor, y que podamos perseverar tanto en nuestra salvación como también en participar de tu obra, en hacer todo aquello, Señor, que tú esperas que hagamos. Todo esto, Señor, todo esto siempre para tu gloria. Doy nuevamente gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por todo lo que has hecho por medio del Señor Jesucristo. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no han recibido este regalo de la salvación, pido que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, esté iluminando, esté trayendo, Señor, entendimiento acerca de lo que tú requieres, Señor, para ser reconciliado contigo. Y es que podemos mirar nuestra propia vida, reconocer nuestros pecados, nuestra necesidad de ti, reconocerlo y abandonarlo, Señor, renunciar a ellos, arrepentirnos y confiar en el perdón que tenemos por medio del Señor Jesucristo, la limpieza de todos nuestros pecados, si nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho para acercarnos a ti. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Por fe vemos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y